Hacemos nuevamente la invitación a que nos acompañen para poder dar inicio. Estamos a breves minutos de comenzar. Bueno, vamos a continuar con las actividades de este aniversario. Les invitamos a tomar sus lugares, por favor. Agradecemos la presencia de quien sigue acompañándonos. Muchísimas gracias a la maestra Eligia Mesa Pedrosa, delegada de CEDMAP, que está con nosotros. Muchas gracias. También a la licenciada Alejandra Itzel Escamilla Oliva, delegada del CITEP. A la maestra Citlali Soledad Pozos Cuevas, delegada de CITEUP. También nos acompaña el licenciado Ismael Bonilla García, del sindicato FMEP. Al maestro Ulises Morales Muñoz, del CETSE. Una disculpa. Es el maestro Ulises Morales Muñoz, líder sindical del FMEB. Por parte de la delegación sindical SEXE nos acompaña en representación del maestro Genovevo Zapot, la maestra Rosa María Cuel Álvarez. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también damos la bienvenida al maestro Oscar Rivera Óbula. Por parte de esta misma organización sindical, agradecemos la presencia del delegado de UPB, al maestro Carlos Hernández Servín. Se encuentra también entre nosotros la maestra Tasia Rojas del Valle de FREDEMAT. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, como parte de nuestros invitados que han estado desde el inicio de nuestra jornada, agradecemos también al maestro Ricardo Casas Fernández de nuestro sindicato, permítame tantito, maestro, ya me estaba fallando, del CITEU. Muchas gracias por estar con nosotros.
Y bueno, nuevamente agradecemos la presencia de la licenciada María Hernández Peñafiel, agradecemos el que hoy nos acompañe desde la inauguración. Este es, pues vamos a decirlo así, también su evento junto con toda la comunidad UPB. Gracias por estar con nosotros. Por supuesto, también agradecemos la presencia de nuestra rectora, la doctora María del Rosario Pérez Méndez. Muchas gracias, maestro, y bueno, ahora sí vamos a dar inicio para esta actividad sumamente importante, con un tema trascendente que, cuidado por ahí, cuidado, ¿están bien? ¿Están bien? Cuidado. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo bien. Les decía, con esta actividad que es el conversatorio Historia de la Universidad Pedagógica Veracruzana, y bueno, para ello tenemos en este panel al maestro Ricardo Camacho Lozano. Nos acompaña a través de medios digitales el doctor Fabio Fuentes Navarro. Y bueno, quien se encargará de moderar este evento, el doctor Eric Hernández Ferrer, a quien le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, gracias a todos, gracias a las autoridades sindicales y de nuestra universidad por acompañarnos en este evento que hemos diseñado justamente para trazar una ruta histórica de nuestra propia universidad, a partir de dos dimensiones que consideramos muy importantes. Una dimensión más administrativa, de la cual se hará cargo el maestro Ricardo Camacho, y una dimensión tanto más académica, que tiene que ver con el modelo o los modelos educativos que han permeado en nuestra universidad, a cargo del doctor Fabio Fuentes Navarro. Muchas gracias de veras por acompañarnos. Y bueno, en este sentido presentaré al maestro Ricardo Camacho, que aquí nos acompaña. El maestro Ricardo es licenciado en Derecho con especialidad en el área pública administrativa, egresado de la Universidad Veracruzana. Cursó los estudios de maestría en Ciencias con especialidad en Administración Pública de la Unidad Santo Tomás de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Diplomado en Políticas Públicas y Gobiernos Locales por el Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública de Veracruz. El maestro ingresó al servicio público en el año 1981 en la desaparecida Dirección General de Educación Popular del Estado de Veracruz y se ha desempeñado profesionalmente en el ramo educativo, pasando de mando medio superior a directivo en distintas áreas, tanto adjetivas como sustantivas del sector en la entidad, y de entre lo que podemos significar su desempeño como jefe de la Oficina de Apoyo Administrativo de la Subdirección Administrativa de la Dirección General de Educación Popular del Estado de Veracruz, jefe de Control de Plazas de la Dirección General de Educación Popular del Estado de Veracruz, titular fundador de la Jefatura de Enlace Administrativo de la Dirección General de Educación Popular del Estado de Veracruz, coordinador de proyectos administrativos en la Subsecretaría de Educación y Cultura del Estado de Veracruz, titular, fundador de la Dirección de Centros Regionales del Estado de Veracruz de la Universidad Pedagógica Veracruzana, diseñador de proyectos en la Subsecretaría de Desarrollo Educativo del Estado de Veracruz y subdirector de Planeación de la Secretaría de Educación de Veracruz, entre muchos otros. Maestro, por favor. Muchas gracias, buenos días. Les agradezco mucho a los organizadores la invitación y pues espero resolver sus dudas. Tenemos el encargo de hablar un poquito del contexto y antecedentes de la fundación de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Y pues bueno, me voy a remitir al principio de todos los tiempos. México independiente necesita resolver la problemática educativa. A partir de la Constitución de 1824, se delega el ramo educativo a cada uno de los estados, esto es, cada entidad tiene la responsabilidad de atender el aspecto educativo. Por ello, se ordenó que todos los indígenas
de aquel entonces y todos los individuos que formaban parte de la sociedad tenían el derecho y la obligación de instruirse en materia de lenguaje, ciencias, arte y valores. Hay toda una gran historia, muy rica, por cierto, en el estado de Veracruz, de todos los acontecimientos que aquí se generaron. Realmente sería muy amplio tener que entrar en esos detalles, pero bueno, les puedo decir que desde la fundación de escuelas normales en Orizaba, la Escuela Normal Veracruzana aquí mismo en Jalapa, bueno, hay todo un bagaje informativo increíble. 97 años después del 24, el gobierno de la República decide crear lo que se llamó en su momento la Secretaría de Educación Pública. De esta forma pretendía de alguna manera federalizar la educación. Surge así las escuelas federales en cada entidad bajo la responsabilidad financiera del gobierno central. Sin embargo, tanto los estados y los municipios tenían igual la potestad de crear escuelas subsidiadas. Es hasta 1924, o sea, 4 años después, que la Secretaría de Educación Pública funda en Veracruz la Dirección de Educación Federal, con residencia en Jalapa, y estos servicios que prestaban fueron incrementándose año con año. En México, la obligatoriedad de ofertar servicios educativos ha variado a lo largo del tiempo, como resultado de la evolución de distintos tipos y niveles educativos, de las reformas al artículo 3 constitucional y a la Ley General de Educación. Estos cambios han sido resultados de la evaluación de cada uno de los tipos educativos, de su evolución, de la presión creciente de la población por acceder a niveles educativos superiores. Desde la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, cuando el 90% de la población en México era analfabeta, el Estado mexicano ha impulsado la ampliación gradual de los servicios educativos en todos los tipos y niveles. Pues no era un reto bastante sencillo, o sea, consideramos que el 90% era analfabeta, solamente el 10% sabía leer y escribir, pero no eran maestros, o sea, se dedicaban, entre otras cosas, bueno, también a la docencia. Sin embargo, bueno, pues el reto era bastante grande. Debido a la falta de profesores en 1921, se buscaron caminos para resolver esta problemática sobre la marcha. Primero se fundaron casas del pueblo, después las escuelas normales rurales. En Veracruz, además de sus normales, se brindaron cursos teórico-prácticos de pedagogía, se operaron misiones culturales y escuelas regionales. Sin embargo, todo lo que se hace y todo lo que se gasta no resulta suficiente para resolver el problema de la capacitación magisterial. Fue así como aumentó año con año el número de maestros que trabajaban sin título correspondiente. Y por desgracia, el problema crece porque las escuelas normales urbanas y rurales no formaban el número de profesores titulados que el país requería. Y el problema se agrava con la introducción de nuevas técnicas en la industria nacional que requerían una formación pedagógica moderna y, por lo tanto, un magisterio mejor capacitado. Ante la demanda cuantitativa de maestros que requería el país y la práctica regularizada de contratar personal que no estaba capacitado para aplicar las nuevas corrientes pedagógicas, surge el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio en 1945, como resultado de una necesidad nacional cuya satisfacción era indispensable. Jaime Torres Bodet era el secretario de Educación en ese tiempo. El gobierno de Veracruz, en congruencia con la necesidad de formar a los docentes en la entidad, funda en 1948 el Instituto de Capacitación del Magisterio Veracruzano. Y en los años 1958 y 59, el Centro de Iniciación Pedagógica de Carrizal, Emiliano Zapata, y el de ACESEC en Tantoyuca. En los planes nacionales de desarrollo y programas sectoriales de educación, el desafío de garantizar la cobertura ha sido la primera prioridad, ligada al reto de mejorar la calidad, pero la prioridad inicial era la cobertura.
Estamos hablando de un México en donde la comunicación pues no era bastante sencilla y bueno, las comunidades rurales eran bastante difíciles de habitar. A partir de 1921 y a la fecha, la historia da cuenta de cómo se fue creando en el ámbito nacional y estatal el andamiaje burocrático y administrativo para ofrecer educación a toda la población. Primero la elemental o primaria, se añade desde la inicial a la universitaria actualmente. En 1921, la concepción de federalizar la educación se interpretó como centralización, por la que la Rectoría del Estado en materia educativa se operaría a través de la nueva Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, el hecho de que algunas entidades conservaran un sistema educativo propio se vio como un rasgo de una concepción federalista en la que se sustentaba la definición de la República. Desde 1921 y hasta 1940, los estados de la República firmaron convenios con el gobierno federal para cederle el control de la totalidad o de una buena parte de sus temas educativos estatales. Veracruz, entre otras pocas entidades, no firmó. La entidad venía haciendo esfuerzos por la alfabetización desde 1853 y generando en su estructura de gobierno áreas específicas responsables de la gestión educativa, por lo que concretó en 1942 para el despacho de todos los asuntos relacionados con la educación pública la creación de la Dirección General de Educación Popular del Estado. El amigo José Manuel Velasco Toro atinadamente expone en uno de sus muchos ensayos sobre historia de la educación que el éxito o fracaso, el adelanto o retroceso en políticas educativas no solo tiene base en un adecuado proyecto educativo, ya sea liberal o conservador, sino también en la situación financiera sana y ordenada. Es hasta la década de 1980 que el gobierno de Veracruz alcanza a estatizar las escuelas subsidiadas por los ayuntamientos, que desde el siglo XIX cumplieron con apoyar la tarea educativa. En ellos descansó la mayor parte del impulso financiero y social. Creo que muchas veces se ha interpretado que fue como un capricho del gobierno del Estado el no haber firmado su convenio de federalización centralizante. Creo que no cumplíamos con los requisitos que la federación deseaba que tuviéramos. Por eso es importante el detalle de esa estatización de las escuelas municipales. O sea, realmente teníamos un mundo de maestros sin seguridad social que trabajaban para ayuntamientos, algunos incluso para algunas empresas como azufreras, para Pemex, y no es hasta hasta la década de los 80 que logramos que todas esas escuelas pasaran a tener el control del Estado y que los sueldos de los docentes pudieran ser pagados del erario público estatal. No obstante, la hegemonía de la concepción centralizadora también estuvo presente en el proceso de desarrollo del sistema educativo, la concepción opuesta, es decir, la de que federalizar tenía una dimensión descentralizadora. Sin embargo, es hasta 1982 que las delegaciones generales federales se transforman en unidades de servicios educativos a descentralizar. En 1984, estas unidades se convierten en direcciones generales de servicios coordinados de educación pública en cada estado y es hasta el 92 que se federalizan, transmitiendo su control a los estados. Aquí es un proceso que se llamó de descentralización, que en realidad si lo analizamos y revisamos la historia y padecimos muchas situaciones, fue en realidad una desconcentración. En la segunda mitad del siglo XIX, el sindicalismo comenzó su gesta. En el ámbito magisterial arranca alrededor de 1915, cuando en Veracruz se tiene una convención de maestros. En esta etapa se caracteriza por el surgimiento de una serie de organismos sindicales en distintas partes del país, todos aislados entre sí, con rasgos localistas y sin pretensiones ciertas de constituirse en un sindicato nacional.
Es hasta finales de diciembre de 1943, en el Teatro de Palacio de Bellas Artes, que se concluyen los trabajos del Congreso Nacional de Unificación Magisterial. Los organismos participantes, después de un prolongado periodo de lucha y de negociaciones, acordaron constituir el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en ese entonces sindicato único. El veracruzano es un pueblo con profundas raíces liberales, hecho patente en diversas manifestaciones de la cultura popular. No es difícil entender así el respeto a la libertad de coaligación de los trabajadores al servicio del Estado, circunstancia que desde hace décadas conlleva a la existencia y reconocimiento de diversos sindicatos magisteriales. Al respecto, irrestricto del libre albedrío de los trabajadores de la educación para pertenecer o no a algún organismo sindical, a cambiar su filiación sindical sin perjuicio alguno de sus derechos laborales. En Veracruz, desde 1962, surgen organizaciones que se nutrieron fundamentalmente con la natural disidencia de quienes deseaban transitar y actuar en otras agrupaciones que respondieran a sus expectativas humanas y profesionales. Fue así como se conformó y fortaleció significativamente el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación, SETSE, el primero que abre la pauta a la pluralidad de sindicatos que actualmente tenemos. Al inicio del periodo de gobierno 74-80, el licenciado Rafael Hernández Ochoa enfrenta una problemática educativa que se significa por múltiples manifestaciones, sobre todo en áreas rurales, por la carencia o deficiencia de servicios escolares en numerosas comunidades, altos índices de deserción, reprobación, analfabetismo y un bajo nivel profesional de gran parte del magisterio rural. Ante tal circunstancia, se aprovechan las fortalezas de las instituciones estatales de educación normal existentes a esa fecha y se reorientan sus servicios para adecuarlos a las características del desarrollo socioeconómico y cultural de la entidad. Se justifica la necesidad prioritaria de formar nuevos tipos de maestro. En 1975 se crea el Instituto de Regularización Pedagógica del Estado de Veracruz, en respuesta a la necesidad de coadyuvar a atender la preparación profesional de los profesores en servicio no titulados del Estado. Teníamos muchísimos y todos ellos no tenían base. O sea, el requisito para que un profesor en servicio pudiera tener la base y ser merecedores de algunos beneficios adicionales era precisamente que se titulara para proceder a darle lo que llamábamos aquel entonces la planta. El IRP ofreció estudios de enseñanza media básica que se impartieron conforme al sistema de educación abierta. Se cruzaba en 4 años lectivos con sujeción a los planes de estudio y actividades específicas que se elaboraban en la Dirección General de Educación Popular del Estado. Al finalizar los cursos, el gobierno del Estado expedía a los profesores que eran aprobados en todas sus asignaturas y cumplidos todos los demás requisitos establecidos, un título de profesor de educación primaria. Estuvieron obligados a inscribirse en el Instituto de Regularización Pedagógica los profesores que acumulaban menos de 20 años de servicio y no más de 40 años de edad cumplidos. Se instruyó que las labores docentes ordinarias no debían sufrir menoscabo por la atención que los profesores en servicio necesitaran aplicar al desarrollo de tareas vinculadas con su regularización. El IRP, en su operación, abre su operación con 20 centros de estudio y una inscripción inicial de 2.200 profesores alumnos del sistema estatal, federal y muchos otros de los estados vecinos. Teníamos un problema grave en aquella época, no había espacios para la capacitación y bueno, esto finalmente vino a resolver un problema, sobre todo en nuestro estado tan grande, ¿no? Y que estaba un poquito abandonado por las instituciones federales. Para el periodo 79-80, la matrícula aumentó a 3.568 profesores alumnos. Es el 29 de agosto de 1978 que por decreto presidencial y atendiendo una necesidad sentida del magisterio,
se crea la Universidad Pedagógica Nacional. La UPN en México, entidad orientada a suplir al Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, inicia sus cursos hasta el 15 de marzo de 1979 y es hasta noviembre de ese mismo año que emitieron una información relativa a la apertura de 64 unidades que iban a estar operando en las principales ciudades de la República. En Veracruz, las primeras unidades de la Pedagógica Nacional se abren hasta el 81 y solamente fueron 5 unidades: Jalapa, Veracruz, Poza Rica, Orizaba y Coatzacoalcos. Reseñó el profesor y licenciado Guillermo Héctor Zúñiga Martínez que al esparcirse la noticia de que el gobierno de Veracruz firmaría compromiso con la Secretaría de Educación Pública para la fundación en la entidad de unidades de la UPN, se empezaron a manifestar muchas inconformidades porque los educadores locales deseaban estudiar en una escuela que sintieran propia y no enfrentaran las mismas problemáticas que anteriormente sufrieron para el ingreso ante el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Fue así como desde la Dirección General de Educación Popular se firmó el acuerdo para establecer las unidades de la UPN, pero por otra parte se dieron todos los pasos necesarios para crear la Universidad Pedagógica Veracruzana, única estatal en el país desde la década de los 70. Se nombró como primer director al entonces profesor e historiador Francisco Alfonso Avilés, quien con un grupo de maestras y maestros diseñaron instructivos, planes y programas propios, folletos para evaluación educativa y manuales sobre algunas técnicas de conducción del aprendizaje. Asimismo, se impartieron cursos a quienes serían los asesores por maestros de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, ANUYES. Se establecieron para el ciclo escolar 79-80 los primeros centros regionales en las zonas de mayor demanda y así abrir sus puertas a muchos mentores veracruzanos que han culminado sus estudios en la UPB. Los cursos en la UPB fueron inaugurados por don Rafael Hernández Ochoa, quien con esto cierra, con el decreto de creación de la Universidad Pedagógica Veracruzana, cierra en septiembre de 1980 su ciclo de realizaciones educativas con los que integra un sistema estatal para la formación de profesores y profesionales de la educación. Con el decreto de creación de la UPB se establecieron como finalidades la formación de profesionales de la educación, la investigación y en materia educativa y la difusión cultural de acuerdo a las necesidades del país, la región y el grupo social. Durante el periodo federal de gobierno 1982-1988, la Ley Federal de Educación pasa a definir la educación normal como de tipo superior, condición que es reafirmada en la entonces vigente Ley de Coordinación de la Educación Superior, que en su artículo 3 igual dispuso que el tipo de educación superior sería el que se impartiría después del bachillerato y se prevé que los docentes egresados de los planteles de educación normal, de acuerdo a planes y programas anteriores vigentes hasta esa fecha, no serían afectados en sus derechos y se desarrollarían sistemas específicos de educación para que los docentes que así lo desearan pudieran obtener su licenciatura. En este marco, Veracruz contó a través de la UPB con una oferta educativa y centros regionales suficientes que coadyuvaron a nivelar con estudios de licenciatura a los profesores de educación normal. En su fundación se decreta como autoridades de la UPB a un director, un secretario académico, un secretario administrativo y un oficial mayor. A partir de 1992, el director pasa a ser rector y en 2004, poco antes de finalizar la administración de gobierno del licenciado Miguel Alemán Velasco, se ajusta la estructura orgánica de la universidad y se establece la dirección de centros regionales de estudio. Según el registro, en el año 1979, UPB abre 7 centros: Jalapa, Tantoyuca, Veracruz, Córdoba, Ciudad Mendoza, San Andrés Tuxtla y Minatitlán. En 1980, Naranjos y Tuxpan.
1983, Martínez de la Torre, 1984, Guayacocotla, actualmente inactivo. Este centro prácticamente tenía maestros de Hidalgo, pocos de Veracruz, pero sí lo sabía. Y Pánuco, en ese mismo año, 1987, Papantla y Cosamaloapan, 2000, Orizaba, 2019, Coatepec, 2023, Banderilla. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Ricardo. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a aprovechar para invitar a la rectora y al doctor Gonzalo, por favor, para entregar reconocimientos. La rectora seguirá con las actividades propias de este aniversario, así es que antes de despedirse quiere aprovechar para la entrega de reconocimientos para este evento. Bien, a nombre de nuestra rectora, la doctora María del Rosario Pérez Méndez, entregamos los reconocimientos al doctor Eric Hernández Ferrer, al maestro Ricardo Camacho Lozano y al doctor Fabio Fuentes Navarro por su valiosa participación en el conversatorio Historia de la UPB en el marco de nuestro 44 aniversario de nuestra universidad. 23 de septiembre del 2024, firma nuestra rectora. El doctor Fabio se encuentra conectado en línea, le haremos llegar su reconocimiento. Muchas gracias. Agradecemos a todos. Vamos a seguir con este conversatorio. Así es que cedo nuevamente el uso de la voz al doctor Eric Hernández Ferrer. Muchas gracias, maestro Camacho. En realidad ha sido enriquecedor escucharlo, escuchar una dimensión que pocas veces se aborda también en nuestras instituciones escolares, y entonces me parece que ha sido muy enriquecedor. Continuamos ahora con la participación del doctor Fabio Fuentes Navarro. Él es doctor en educación con especialidad en mediación pedagógica por la Universidad de La Salle en Costa Rica. Realizó estudios de maestría en educación en nuestra institución UPB. Es especialista en política y gestión educativa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México. También es especialista en políticas públicas para la igualdad por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Claxo, Argentina. Es licenciado en Educación Primaria por la Escuela Normal Veracruzana Enrique Cerrepsamen. En distintas instituciones ha cursado diversos diplomados, seminarios y talleres relacionados con la docencia, la investigación educativa y las políticas en educación. Él se ha desempeñado también como coordinador, docente y director de tesis en programas de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado en distintas instituciones de educación superior, entre ellas nuestra Universidad Pedagógica Veracruzana, y también ha participado en el diseño y revisión, evaluación de programas de formación inicial, educación continua y posgrado, y ha colaborado como evaluador de múltiples comités académicos y editoriales de diferentes institutos, centros de investigación y organizaciones civiles como CIESV, COMIE, en revistas
Sociológica de la UAM, entre muchas otras. Es miembro del Programa de Análisis Político del Discurso PAPDI, del Seminario Pensar la Técnica de la FES Acatlán, miembro también del Seminario Interinstitucional de Ciencias Sociales del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de la UB, de Flaxo también, y bueno, él ha participado en distintas áreas a nivel administrativo de la administración pública, ocupando cargos como dentro de la Universidad Pedagógica Veracruzana, ha sido jefe de departamento de investigación, jefe de la oficina de maestrías, diplomados y especialidades, director académico y director de centros regionales. También fue director de la Escuela Normal Juan Enríquez de Tlacotalpan, Veracruz, durante la Administración Pública Estatal 2016-2018 fue rector de esta universidad pedagógica. Y además ha sido presidente de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Básica del CIBE Veracruz. Doctor, no sé si nos escuche. Yo sí los escucho. Muchas gracias, doctor Eric. Espero que se escuche muy bien. Sí, lo escuchamos bien. Muy amable, gracias por la presentación. Muy gentil de tu parte. Saludo con mucho gusto al maestro Ricardo Camacho. Y también quiero agradecer la invitación que me hizo el Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación a través del maestro Carlos Hernández Servín para esta charla, y al maestro Raúl Darío Zárate González y al maestro Genovevo Zapot, secretario general del CETE. Lo que platicaré tiene que ver con un trabajo que ha iniciado desde hace tiempo y que alude propiamente a un tránsito que se ha denominado, o le he denominado, de los modelos académicos a los horizontes educativos, y lo que presentaré son algunas pautas para una historización, no la historización de la UPB, sino una historización de la dinámica académica de la UPB. Doctor. Hola. ¿No lo escuchamos? ¿Ahí? Ya. ¿Comienzo? Sí, por favor. Ajá. ¿Se escucha el agradecimiento? Sí. Bueno, Sí, continúo sí se entonces. escuchó. La conferencia o plática de esta mañana tiene que ver con estos momentos. En principio señalaba que presentaré unas consideraciones de inicio, luego justificaré brevemente por qué es importante historizar a la Universidad Pedagógica Veracruzana. Posteriormente presentaré el objetivo de esta charla, luego algunos conceptos básicos que me parecen necesarios tener como piso conceptual común, luego unos hitos académicos y finalizaré con algunos apuntes de nuestro horizonte educativo y un comentario de cierre. Bien, de inicio, permítanme comentarles estas consideraciones. Para empezar, no hay una sola historia, sino hay múltiples. Y esta que presento en este momento es una forma de historizar la UPB desde una dimensión académica, y por supuesto hay otras que también pueden tratar de la dimensión académica desde el punto de vista histórico, pero no son únicas, son varias, tampoco son determinantes ni definitivas, y en eso implica que es importante reconocer que hay diferentes modos y procedimientos para historizar, y esto los historiadores lo saben bastante bien. No hay una sola manera de hacer historia,
sino múltiples, plurales, y lo importante de ello es el reconocimiento de esta pluralidad en el abordaje histórico de ciertos objetos. En este caso, el pensar histórico de los objetos, que es otra consideración muy importante, tiene implicaciones en la configuración ontológica del mismo. La forma histórica del pensar los objetos constituye en algún modo su propia ontología. Lo diré de otra manera, constituye de algún modo su propia identidad. El modo en que lo pensemos históricamente va configurando propiamente esa entidad, ese ser, ese objeto. Por ello, me distancio o presento una distancia importante para mí de aquellas perspectivas que ven a la historia como un proceso lineal, mecánico, cronológico y además finalista y determinista, como sucedió, por ejemplo, con algunas corrientes de pensamiento del siglo XIX, principio del siglo XX, en las cuales apuntaban que toda la historia tenía un determinante de tipo económico, por ejemplo, y no es así. No hay un carácter teleológico en ese sentido de la historia y por tanto no me ajusto a ellas, ¿no? Lo que hago con este trabajo es un asunto propiamente genealógico y constructivo, toda vez que posibilitan una historia que da cuenta de aquellos elementos contingentes que desestructuran y vuelven a generar nuevas estructuras sociales, estructuras identitarias, estructuras políticas y también, por supuesto, historias. Entonces, con la genealogía y la deconstrucción, se puede historizar de una manera diferente a estas formas lineales, cronológicas, mecanicistas y deterministas de esa historia en la que en algún momento dado se ha visto los fenómenos sociales y políticos del mundo. Bueno, otra consideración y la última de inicio, que lo que hablaré aquí será hasta el 2016. Obviamente, pues que no me corresponde tratar absolutamente nada después de esa fecha, sino otros más. Bien, entonces, una breve justificación por qué es importante historizar a la UPB. En primer lugar, porque son muy escasos los estudios y las investigaciones acerca de la historia de la institución. Contamos con aportes importantes del doctor José Velasco Toro, del doctor César Ordóñez, del doctor Daniel Gómez Fuentes. Incluso otros colegas han intentado y procurado hacer investigaciones muy serias acerca de la UPB, pero siguen siendo exiguas, siguen siendo escasas. Claro, hay investigaciones de otro corte que tienen que ver más con asuntos escolares, académicos, de aula incluso, pero que aborden de manera precisa, en términos investigativos y analíticos, la historia de la UPB son sumamente escasos. Claro, todavía son mucho más escasos aquellos estudios que evalúan programas académicos de la propia institución o que los analizan. Tenemos el caso del doctor Salas, que en su momento hizo trabajos muy importantes al respecto, y también un trabajo de evaluación curricular que llevó a cabo el maestro Carlos Modesto Ramírez López. Aún así, siguen siendo escasos los trabajos que den cuenta en términos analíticos sobre los programas académicos de la institución. Y por supuesto también hacen falta trabajos de corte analítico, de corte investigativo, que den cuenta de los programas académicos de la propia institución. Lo que tenemos, bueno, si no en exceso, pero sí lo que hay son artículos de opinión, muchos textos institucionales de la vida institucional de la Universidad Pedagógica Veracruzana, aquí en Jalapa, por supuesto, y también en las distintas regiones en donde se han implementado los servicios educativos de la institución. Hay una gran cantidad de colegas, de profesores que de manera personal han resguardado,
guardado, resguardado, muchos recortes de periódicos enteros, antologías, fotografías, y bueno, eso en algún momento habrá que recuperarlo para dar cuenta un poco más de la historización de la institución. También es importante hacer investigación acerca de la UPB, sobre todo para no caer en la confusión o en el hierro de analogar lo que es una evaluación institucional y lo que es el análisis de la realidad social. A veces esta diferencia no se nota en los trabajos y es muy importante tener claridad en lo que es la evaluación institucional y lo que es la investigación o análisis de la realidad social. En este caso, de lo que es la investigación educativa. A uno le compete propiamente, al primero, lo que es la evaluación institucional, le compete propiamente a las estructuras de gobierno de la propia institución elaborar reportes que den cuenta del estado que guarda la institución en cualquier orden, y a la investigación o al análisis de la realidad social le corresponde generar conocimiento nuevo a partir de procesos de exploración, descripción, de explicación y, ¿por qué no?, de teorización acerca de esos elementos. Por supuesto, los resultados de ambas acciones pueden ser consideradas para la toma de decisiones institucionales. Bueno, también es importante historizar la UPB porque hacen falta trabajos que den cuenta de los sujetos, de las prácticas y los procesos. Me da mucho gusto conocer que en estos momentos hay trabajos al respecto, pero también es importante hacer investigación que historicen los programas de formación, los planes y programas de estudio, el financiamiento, costos por estudiante, por ejemplo, y también algo muy importante, la historia regional de la UPB, la presencia de la UPB en las regiones. Actualmente hay un trabajo muy interesante que está llevando a cabo la maestra Olimpia Gracia Magaña al respecto y que me parece que debe ser consultado y leído. Por supuesto que también es importante historizar a la UPB desde distintas dimensiones, desde lo institucional, desde lo académico, desde lo político, desde lo cultural. En este caso, por ejemplo, el maestro Ricardo Camacho acaba de presentar una visión en ese sentido histórica de una vida administrativa. El objetivo, ¿sí se ve la pantalla del objetivo? No, doctor, no se ve el objetivo. No sé si no ha cambiado. Yo sí estoy cambiando, quizás sea... no entiendo por qué no se cambia. Permítame tantito, por favor. Dejo un espacio aquí para poder colocar la diapositiva. Un momento. Entonces, a ver, voy a presentar nuevamente. Sí. Ajá. A ver. ¿Se ve el cambio? Ya, sí. Ok, ahí estaba. ¿Consideraciones? Sí, perfecto. Estaba aquí, en la justificación de por qué es importante historizar a la institución, ¿vale? Muy amable, gracias. Muy gentil de su parte. Gracias. Bueno, reitero, esta es una breve justificación acerca de la importancia de historizar la institución. Finalizo esta parte diciendo que es necesario historizar distintos aspectos de la vida de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Pueden ser los sujetos, prácticas, procesos, los programas de formación, su financiamiento, ¿por qué no?
la historia de la UPB en las regiones y también en sus dimensiones institucionales, administrativas, académicas, políticas, culturales. Lo que tenemos quizás son reportes institucionales. Lo que es necesario es contar con investigaciones publicadas acerca de de la vida institucional académica de la UPB. Bueno, el objetivo, por tanto, de esta charla, conferencia, es que a partir de 3 dimensiones, la nociológica, la tecnológica y la humanista, mostrar la pertinencia del horizonte educativo de nuestra institución, lo más importante, en un contexto sociocultural implicado por la economía del conocimiento y la digitalización de las interacciones humanas. Me interesa señalar de entrada algunos conceptos básicos. Es importante distinguir, cuando menos, no teóricamente, sino cuando menos conceptualmente, las diferencias y similitudes entre lo que es un modelo educativo, un modelo pedagógico, una teoría del aprendizaje y lo que pensamos que es un horizonte educativo. Para abreviar, en esta tabla coloco algunos elementos que son importantes al respecto y que en algún modo dan cuenta de estas diferencias. En principio, por ejemplo, un modelo educativo lo que orienta son las políticas de la institución, las políticas educativas. Es una planificación institucional de gran escala, casi global, y tiene que ver con una serie de elementos en los que están implicados en la administración, la academia, lo laboral, lo financiero. Un modelo educativo orienta todas estas acciones en estas dimensiones, a diferencia de un modelo pedagógico, por ejemplo, que es un marco específico de acción y que focaliza propiamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya sea dentro de las aulas, eh, a través también de las interacciones entre los profesores y estudiantes, pero sobre todo constituye, y eso es muy importante, una guía para la planificación y ejecución de las sesiones de aprendizaje. Eh, no le coloqué aquí sesiones de aprendizaje, no me gusta demasiado hablar de clases, yo prefiero hablar de sesiones de aprendizaje, pero bueno, son los textos que recuperé. Y tiene que ver también con la elección de los métodos y las técnicas de enseñanza, y también con las formas de evaluar. Ahora, parecería que esta diferencia conceptual, yo entiendo que es básica, claro, pero a veces hay ciertas confusiones en el tratamiento cotidiano, sobre todo en el campo académico, porque a veces se confunde el modelo pedagógico con la teoría de aprendizaje. Mientras el modelo pedagógico guía, por ejemplo, la teoría del aprendizaje informa. Informa y en algún sentido forma, desde el punto de vista de la acción del propio sujeto. En este caso, por ejemplo, nosotros pudiésemos decir que en la institución, en la UPB, tuvimos modelos académicos, tenemos un modelo pedagógico y por supuesto que se nutre de una gran cantidad de teorías del aprendizaje. En este caso, nuestro horizonte educativo no solo se nutre de teorías del aprendizaje, sino también de otras teorías. Pero me parece que este es un asunto clave. Sobre todo porque un horizonte es un espacio abierto, pero lo más importante es que un horizonte no presenta pautas necesarias para transitarlo. Un horizonte, desde la perspectiva de un colega argentino, Daniel Saúl, un horizonte es una beta que en el momento de la exploración se va construyendo los asideros que posteriormente, en cuanto se va avanzando, van apareciendo otras formas y el horizonte se ensancha. Esto es muy importante porque la diferencia con un modelo educativo, en este caso modelo, es que un modelo define las cosas. Y si bien responde a necesidades educativas en un contexto específico, define cómo debe ser la estructura, los métodos, las características,
incluso las formas de hacer docencia, mientras que en un horizonte, las formas de hacer docencia, por ejemplo, en este caso solo en el campo de la docencia, eh, eh, además de que se van construyendo en el proceso de la exploración del transitar en una ruta, es muy importante, sin pauta normativa alguna, posibilita sobre todo un trabajo de carácter heurístico. Entre se va caminando y avanzando, se va construyendo y a la vez el horizonte se va ensanchando. Mientras el horizonte es amplio, eh, incierto, dinámico, un modelo es definitorio, en algunos casos es cerrado, eh, y sobre todo, además de que promueve ciertas estructuras, también estructura en muchos sentidos, en este caso, la labor docente. Propiamente, esta es una diferencia muy clave en la cual se basó, por ejemplo, el trabajo que se realizó desde antes del 2016 para la conformación del horizonte educativo de la Universidad Pedagógica de Veracruz. Y ahora permítame presentarle, ahora sí, varios hitos. Aquí no estaban en la otra presentación. Me parece que es importante señalar eh, estos hitos, como lo comenté hace rato, que dan cuenta de cierta historización académica a partir de programas de estudio. Por ejemplo, ¿no? En la década, a finales de los 70, 1979, se implementó la licenciatura en educación. En los 80, por ejemplo, con un fuerte vínculo con la UPN, también inició el SUAR, el Sistema Universitario de Educación a Distancia. Se implementó la licenciatura en Educación Preescolar y Primaria en 1985. Y algo muy importante, que en 1988 se crea la especialidad en investigación educativa. En la década de los 90 se implementa la licenciatura en Educación Preescolar y Primaria, Plan 1985-1992. En 1994 se crea la maestría en educación y en 1998 la maestría en educación básica. Y algo muy importante sucedió a principios del 2000. Por ejemplo, en el año 2000 se crea la licenciatura en educación primaria y preescolar para el medio rural indígena. En el 2000 también la maestría en formación de procesos para educación básica. Y en el 2003 se crea la maestría en desarrollo infantil, la maestría en cultura física y la maestría en docencia para la educación superior. A principios del año 2000 se nota un despunte muy interesante en términos académicos. Solo estoy enunciando, no estoy explicando ni describiendo. En el 2009 se crea la maestría en educación especial con enfoque inclusivo y la especialidad en competencias para la docencia en educación superior. Y algo importante que pasó en el 2010, 2009, se le impone a la UPB la licenciatura en educación básica. Y lo subrayo, hay una imposición de esta licenciatura, vigente hasta el momento. En el 2012 se diseña, implementa, a mi juicio, uno de los más importantes hitos en la historia de la Universidad Pedagógica Veracruzana, que es el Plan General de Desarrollo Institucional 2011-2025, que configurará un parteaguas en la vida institucional de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Y también en el 2016 se crea el doctorado en evaluación y política educativa. Estos, a mi juicio, son los principales hitos académicos de la institución. Cuando me refiero a hito, lo análogo con la noción contingencia o acontecimiento. Acontecimiento desde Melis, y lo diré de una manera, es todo aquel evento que en algún modo genera nuevas estructuras, desestructura lo anterior, pero genera nuevas estructuras. Llega, irrumpe en una estructura dada, la subvierte, pero genera al mismo tiempo un nuevo orden. Cada uno de estos hitos, entendido como programas académicos de la institución,
derivado de su implementación, irrumpieron en el orden que ya estaba sedimentado en algún momento en algunos centros regionales o incluso en oficinas centrales, pero generó nuevas estructuras, no solo sociales, sino también académicas, y por supuesto un trabajo colegiado sumamente importante. Continúo. Me interesa sobre todo la dimensión, tratar de lo que es el trabajo propiamente de nuestro horizonte educativo. Lo trataré rápidamente a través de 3 dimensiones: la neozoológica, la tecnológica y la humanística. Nuestro horizonte educativo tiene una pertinencia fundamental en este contexto en el que la digitalización de la vida forma parte de nuestro quehacer cotidiano, toda vez que por dimensión nociológica no solo se trata de una actualización de los contenidos o información al respecto, sino, como se dice en el horizonte educativo de nuestra institución, sino como una habilidad intelectual, operativa y perceptiva, sobre todo para comprender, para relacionarnos, para solucionar inconvenientes, problemáticas específicas y para generar conocimiento. La dimensión nociológica no solo refiere a una actualización de la información, sino a una actitud que posibilite seguir avanzando en ese horizonte en función de ciertos aspectos que están permeando la propia sociedad. En este caso, por ejemplo, lo que es la digitalización de la vida, o lo que otros ya han llamado como el espacio digital. Claro que en la dimensión tecnológica no solo se trata de tener habilidades en el conocimiento de las tecnologías de la información y comunicación. No es un asunto estrictamente de entrenamiento en el uso, sino propiamente que estas habilidades posibiliten generar procesos de aprendizaje enriquecidos, por supuesto, a través de contenidos actualizados y presentes. Y me parece que este es uno de los puntos más importantes de nuestro horizonte educativo, que se analoga muy bien con las dinámicas actuales de esta vida digital o de este espacio digital en el que viven, conviven y coexisten una gran cantidad de sujetos. Se trata de incorporarnos inteligentemente a una vida digital, inteligentemente, y a no discriminar a priorísticamente los recursos técnicos, tecnológicos o informáticos que son, por supuesto, consustanciales a nuestra propia vida. Finalmente, en nuestro horizonte está presente una dimensión humanística, y me parece que también se inserta de manera muy clara en esta digitalización de la vida, en esta forma de pensar la economía del conocimiento, toda vez que no se trata solo de aspectos de carácter socioemocional o del mejoramiento de las relaciones sociales. No, la dimensión humanista no va en ese sentido, al menos como la entendemos en el horizonte educativo, sino tiene que ver con una forma de pensar holísticamente y de superar las ideas sacralizadas binaristas que oponen, por ejemplo, razón de la emoción, que oponen, por ejemplo, teoría de la práctica y otra serie de binarismos, por ejemplo, maestro a estudiante, y que no necesariamente se constituyen como elementos de actualidad, sino que más bien responden a épocas pretéritas o que ya no tienen mucho sentido en una condición local en la cual hay una serie de elementos que posibilitan
transitar a una dimensión holística en la que estas fracturas, estas separaciones no tienen sentido. Termino con esta cita que siempre me ha agradado, que está en el horizonte educativo en el libro. Permítanme leerla. El horizonte educativo que se vislumbra para estimular una pedagogía de la autoorganización en nuestra universidad es una invitación abierta al diálogo, toda vez que en su plasticidad busca germinar y cultivar la inspiración intelectual que la conduzca al cambio creativo, la transformación educativa y la innovación educativa. Esa es nuestra diferencia frente a un modelo educativo o a un modelo pedagógico determinista, finalista y, por supuesto, cerrado. Si ustedes lo pueden ver ahí están algunos actores importantes que han dado sentido a este horizonte educativo de tal manera que no es una idea, por supuesto, ni cerrada, pero tampoco es sujeta a un esencialismo que sea imposible, por supuesto, criticar. Entonces, esta es una forma de historizar la dimensión académica a través de ciertos hitos en cuanto a los programas formativos que tenemos en la institución, y por supuesto habrá otras más. Y estas son las fuentes de consulta, que son bastantes, y hay otras que no están. Y pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fabio. Agradecemos su participación, además de brindarnos este amplio panorama también ahora por la dimensión académica. A muchos de nosotros nos quedará más claro, digamos, cómo estas dos dimensiones se han venido entretejiendo a lo largo de esta historia institucional. Por el momento me dicen que ya no hay tiempo para un planteamiento de preguntas por parte del público, pero bueno, supongo que el maestro y el doctor Fabio estarán… Bueno, no sé. Bueno, me dicen que sí hay tiempo para preguntas, entonces no sé quién pudiera… Solamente les pediría si en el caso del doctor Fabio, que está a partir de una videoconferencia, pudieran hablar con el micrófono para que los pueda escuchar bien. Ok. Siento que hace falta para aderezar, porque siento que se queda en lo plano, ver la parte política, que es como el hilo que va tejiendo lo administrativo, que decía el doctor Camacho, el sentido en los 40 y Veracruz no se integra. Recordemos que estaba Miguel Alemán, que estaba en contra del desarrollo de educación que tenía Lázaro Cárdenas, la educación socialista, por un punto. El otro es ver en los 80 también el margen político de quiénes son los actores que echan a andar esto. En el punto de los sindicatos, bueno, pudiéramos ver también las traiciones, las aperturas, las divergencias, y en lo que marcaba Fabio, por ejemplo, dice en los 80, pues mucho tiempo fuimos, yo creo que ya no lo somos, o no lo somos tanto, una sombra de UPN. Recordemos, de aquí se iban a comprar las antologías allá y se reproducían acá. No voy a decir nombres porque no sería correcto, pero sí se compraban escondidas y aquí se fotocopiaban. La especialidad la vinieron a hacer buenos maestros de la UB, porque necesitaban, entre otras cosas, titularse ellos, y no lo podían hacer, y ellos la gobernaron mucho tiempo, hasta que en determinada administración se hizo el frente y se recuperó esa administración. En el caso de lo que decía la imposición, bueno, fue cuando el consorcio clavijero. La Mafopet, esa es una creación de la normal, cuando se le prestó el registro, al menos en la primera generación. Ya a partir de la segunda, ya es administrada por UPB plenamente. Y en cuanto al horizonte educativo, yo siento que había que hacerle muchas revisiones,
aunque yo sé que a muchos les incomoda y que no están de acuerdo, pero siento que hay puntos que merecen revisarse, porque se han hecho a veces las críticas, los análisis, los señalamientos, y lo único que ha causado es molestia, pero ninguna respuesta. ¿Es cuándo? Muchas gracias, doctor. La maestra Olimpia, por favor. Muchas gracias al maestro Camacho y al doctor Fabio Fuentes Navarro por estas disertaciones que realmente amplían el horizonte educativo, el espectro de la historia de la universidad, y para las personas que aspiramos a investigar pues nos viene muy bien toda esta información, maestros, doctor. Y ciertamente yo creo que la investigación no es un ente acabado, ¿no? Y como la vida no hay certezas, nada es aquí ahora. Todo está cambiando, ¿no? Y yo creo que precisamente es un reto, esto que ustedes plantean, pues sí va a haber todavía muchos espacios, áreas de oportunidad, y lo importante es que habemos personas, ¿no?, que estamos interesados en la investigación y seguramente vamos a retomar o vamos a seguir a partir de estas perspectivas bien amplias que, reitero, nos abonan mucho al proceso y a la mirada integral de la perspectiva investigativa dentro de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Yo los felicito porque a mí me ha ampliado bastante mi esquema y seguramente que esto, reitero, no es un proceso acabado. Creo que de manera permanente estamos en construcción y esto es propio de una universidad cambiante, activa. Universidad viene de eso, ¿no?, de las diferentes miradas, y esto es lo que enriquece precisamente estas perspectivas. Y por otro lado, una solicitud que si estos documentos, estas presentaciones nos las pueden compartir para pues tenerlos de referente, porque son referentes ahora necesarios e indispensables. Muchas gracias. Gracias, maestra. Maestro Camacho. No lo tengo en diapositivas ni nada, pero bueno, con mucho gusto lo hacemos. Y bueno, coincido con la visión que ambos plantean, ¿no? Efectivamente, esto pues fue una recuperación de información pues para hacerlo en una hora. No es suficiente, o sea, yo creo que la universidad tiene muchas historias que vale la pena rescatar. O sea, me hiciste recordar la licenciatura en educación básica y cómo tuvimos que ir a sufrir, a ser diseñadores instruccionales, quienes no teníamos ninguna idea de eso, pero que había que cumplir una instrucción, había que sacar adelante y bueno, había que defender esta intención que hubo escondida atrás de este diseño y que no tenía que ver con fortalecer precisamente la universidad, sino llevarse nuestra matrícula a otro lado, ¿sí? Pero bueno, pues es parte de la historia, tienen mucha chamba, más que adelante y felicidades. Muchas gracias, maestro, gracias a todos por compartir sus conocimientos. Quiero decirles que todavía tenemos algunas 3 personas que podemos decir que estamos aquí casi esos 44 años, ¿sí? Tenemos a Graciela Cruz Aguilar, que estuvo desde el día 0 que la universidad inicia. Y tenemos a Fabián Rubio, que también estuvo desde sus inicios. Y quiero decir que se ha dicho una gran mentira en este momento. Cuando inició la Universidad Pedagógica Veracruzana, se formó todo un equipo de especialistas para poder elaborar las antologías. Pero además se tenía un acuerdo con ANUYES para que los especialistas se fueran formando. Justamente se dijo ya antes, hubo cursos para preparar a los especialistas en este sentido, y se tomaban precisamente, pudo ser no lo mejor, pero sí creo que no podemos demeritar el trabajo de los especialistas cuando se hizo. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, a la hija de Socorro, que también estuvo trabajando en eso. O sea, tenemos mucho que enaltecer y no demeritar. Muchas gracias. Muchas gracias. Solamente preguntarle al doctor Fabio si antes de el cierre de esta participación gusta tomar la palabra. Hola, ¿se escucha? Sí, ya. Sí, me parece que, insisto y seré enfático en ello, porque coincido con lo que dice la maestra Clori. Por supuesto que lo importante aquí es reconocer primero la diferente forma de abordar los objetos
en este caso, un objeto muy específico que puede ser una dimensión administrativa, una dimensión programática en términos académicos o cualquier dimensión. Lo justo sería a partir, desde qué enfoque. En este caso hay múltiples formas de historizar, pero hay que hacerlas con cierto método, hay que hacerlas con cierta sistematicidad y hay que ponerlas al escrutinio público, por supuesto. Lo que es necesario y es hacer estos trabajos, hacer las investigaciones, hacer los estudios y presentarlos, ¿no? Porque, como bien dijo también la colega Oli, en esta diferencia seguramente encontraremos puntos en común y no pasa absolutamente nada porque es un ámbito específicamente académico, ¿va? Entonces, lo que el maestro Camacho y un servidor presentamos son formas de historizar diferente sobre ciertos objetos muy particulares con pensares históricos también diferentes, pero solo son sobre 2 dimensiones de tantas que hay en la institución. Y decía el doctor René, ¿hay una dimensión política? Bueno, pues hay que hacerla. Hay una dimensión de carácter sindical, pues hay que hacerla. Hay que estudiar, investigar y publicar. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor René. Bueno, me parece… Bueno, sí, digo, aquí nadie creo que mienta, cada quien da su punto de vista, Creo que si queremos conocer la universidad, tenemos que verla tal cual es. Si es un acto académico, hay que pasar las cosas por el ácido, ¿sí? Yo puedo decir desde 1991, he estado aquí en UPB y creo que ya son algunos años por los que puedo opinar. Y mucha gente, si bien está desde hace mucho tiempo, pero cuando llegó no tenían formación profesional, la adquirieron acá gracias a la UPB. Gracias. Bueno, pues agradecemos la participación de todos. La verdad que de la diversidad es que encontramos siempre la riqueza y, como lo han dicho en el panel, historizar sobre la vida de la UPB es algo que vamos a dejarnos como una tarea pendiente siempre para reconocer y dejar enmarcado, registrado qué es lo que ha ocurrido para entender justamente el presente y, bueno, de alguna u otra forma visualizar las líneas que a futuro desearíamos y deseamos que vayan a realizarse como tal. Agradezco mucho la participación del maestro Ricardo Camacho Lozano. También, por supuesto, agradecemos al doctor Fabio Fuentes Navarro, que nos acompaña a través de medios digitales, y por supuesto al doctor Eric Hernández Ferrer, quien se encargó de la moderación de este conversatorio. Agradecemos a todos ustedes que están aquí, a toda la comunidad universitaria, a todos quienes nos siguen a través de los distintos medios y plataformas de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Y bueno, antes de despedir, no quiero hacerlo sin invitarlos a que sigan presentes de las actividades que tenemos de la universidad en el marco del 44 aniversario. Hoy se siguen llevando a cabo algunas actividades deportivas, así es que los invitamos también para que puedan ustedes disfrutar de ello, y el día de mañana retomaremos nuevamente en punto de las 9 de la mañana. Muchísimas gracias, que tengan excelente día.